Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Canadá ordena que las familias de los diplomáticos canadienses, valga la redundancia, en Cuba, regresen a su país. Pero el gobierno cubano hace mutis sobre el tema y la prensa oficial se dedica a centrar su atención en el recibimiento que le dio el general Raúl Castro a los miembros de la aldea taína que fueron a gritar a Lima, Perú, a la Cumbre de las Américas. Y también centra su atención en una interesante reunión y les leo, que se llama la reunión del Comité Mundial de la Federación Democrática Internacional de Mujeres, que tendrá lugar en Pyongyang. Y la verdad es que veo muy poca sinonimia entre la República de Corea del Norte y la palabra democracia. De eso y de muchísimo más estaremos conversando con nuestra invitada de hoy, que es una joven cubanoamericana que con solo mencionar su nombre pues despierta pasiones en todas las redes sociales. Esto es Juan al Medio y en un minuto comenzamos. Pues nada, como comencé diciendo, Canadá retira a los familiares de su personal diplomático destinado a La Habana por temas de seguridad. Pues se rumora que lo hacen por todo lo que se ha comentado sobre los supuestos ataques sónicos y porque pues tienen preocupación o duda sobre los síntomas que estaban padeciendo o han padecido 10 de sus funcionarios en Cuba. Por eso retiran a la familia de sus funcionarios en Cuba. Y es curioso realmente porque eso, en mi opinión, claro está, que hemos escuchado muchísimo sobre estos ataques sónicos que tuvieron lugar en La Habana, pero realmente a mí, después de leer todo o casi todo lo que se ha publicado en los medios oficiales y no oficiales, pues me cuesta trabajo todavía creer la totalidad, o al menos la historia tal y como nos las cuentan. ¿Por qué? Bueno, porque creo que lo hubiese creído perfectamente en tiempos de Fidel Castro. Fidel Castro era un hombre temerario y audaz. Entonces creo que Cuba en ese tiempo era capaz de hacer eso y muchísimo más. Pero Raúl Castro es una persona diferente. Raúl Castro, Alejandro Castro y todo ese grupo de personas que hoy tienen el mando del país, pues yo siento que son muy cobardes y no creo, me cuesta trabajo creer que pudieran autorizar o ejecutar unas acciones de ese tipo, no solo en contra de diplomáticos canadienses, que ya sabemos las relaciones comerciales que existen entre Cuba y Canadá, que son muy, muy importantes, uno de los primeros socios comerciales de Cuba, sino también lo pongo todavía más en duda de que hicieran algún tipo de actos similares en contra de diplomáticos norteamericanos, y más en el momento que se dice que sucedieron esos hechos. A mí me cuesta trabajo
creerlo, pero realmente no tengo toda la información, pero sí sigo pensando que a menos que nos muestren la historia tal como es y la falta de evidencias, pues muestra, a mí por lo menos me deja muchísimo, pero muchísimo más preguntas que respuestas. De eso y de mucho más estaremos conversando acá con nuestra invitada de hoy, a quien me encantaría pues que pasara ya acá al set y presentarla como Dios manda y como ella se merece. Buenas. Muchísimas. ¿Cómo está? ¿Cómo te va? Gracias, muy bien. Un gustazo comenzar contigo. Lo primero, por supuesto, es preguntarte cómo estás, más allá de lo obvio, porque eres una mujer hermosa y se ve que estás muy, pero muy bien. Pero bueno, la pregunta retórica es esa, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Estoy de lo más bien, me da un gusto conocerte en persona. Me alegro estar aquí por primera vez en el Diario de las Américas y vamos a ver. ¿Es la primera vez que vienes acá? Sí, sí. ¿De qué quieres hablar? Bueno, pues de todo un poco. Primero, por supuesto, de ti. Y me gustaría saber, he visto muchos videos tuyos en redes sociales, se hacen prácticamente virales, y quisiera saber si lo que haces es un performance, es un personaje que tienes para mostrar, o son tus ideas las que realmente eres tú esa persona que vemos en las redes sociales. Bueno, ¿qué diferencia hay entre ti y eso que vemos en las redes sociales? Bueno, la diferencia está no en lo que yo produzco, no en el material que yo he publicado en las redes. La única diferencia hay entre lo que yo soy y lo que algunas personas malintencionadas pintan. Yo diría que esa es la diferencia. La diferencia está no en lo que tú publiques, tu contenido creativo, no tú lo que publicas, sino la imagen que algunas personas se van haciendo por bretes, por bola, por mala intención, incluso porque existe, al igual que existe en Cuba, existe también en Miami, el intento por destruir la reputación de algunas personas cuando sencillamente estorban en el camino. Eso me gustó, estorban en el camino. ¿Sabes? La primera vez que te vi en redes sociales fue en un video que aparecías, y corrígeme si la memoria no me traiciona, aparecías vestida de camuflaje con un arma o algo que simulaba un arma en la mano, cayéndole atrás entre árboles o cosas así, sí. y le disparabas a un osito, a un osito de peluche. Pero luego te he visto en otros videos similares, incluso en algunas presentaciones que has hecho vestida de militar, de verde olivo, con un casco militar, y eso me contrasta muchísimo con otra imagen que he visto tuya, acariciando un gatico y hablando en contra de las armas o del desarrollo armamentista. Entonces, eso me crea un poco de confusión a la hora de encasillarte en un personaje o en una persona. Introducirme en una gaveta, como nos gusta hacer. No, y yo soy, a todo el mundo le gusta y créeme que yo soy enemigo de encasillar a las personas. Sí, pero es difícil. Pero también quiero, ¿sabes? Entender. A veces digo, está a favor de la carrera armamentista, está en contra de la carrera armamentista, porque primero hablas bien, después te veo con una suerte de performance, entonces digo, ¿cómo te ubicas tú? Mira, yo estoy en contra de la violencia. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a ver en las redes, en la propaganda, en la cultura popular, la violencia. Entonces yo te digo, es tan fuerte la emoción esta negativa de acabar con todo lo precioso e inocente que podemos tener en este planeta, que es la violencia, y la condeno en cualquier forma, de cualquier manifestación, que yo te digo, para acabar con la violencia tú tienes que tener fuerza. Porque sencillamente andando como fumando marihuana en la playa, con unas florecitas de hippie, tú no vas a acabar con la violencia. Bueno, es una manera de acabar con la violencia, a menos de no practicarla. Eso es una fantasía de la enajenación. Tú tienes que tomar una militancia y estar activo en tu comunidad a favor del bien, a favor de la paz, a favor del amor, de las cosas bonitas, que cada vez se vuelven más escasas. Y en cuanto a... Te quería interrumpir porque realmente el video del casco no es un uniforme, es realmente una camisa de Guess, de la marca Guess. Yeah. Porque tú sabes, los diseñadores, a ellos les encanta coquetear con el color verde olivo. Y realmente una camisa de mi hermano que era de hombre. Pero bueno, lo que pasa es que... te quedaba muy bien. Gracias. El video ese lo hice para sencillamente hablar de la fuerza que necesitamos para promover la paz. O sea,
no hay nada de verde olivo, menos de la intención o del simbolismo que muchas personas quieren para el cubano asumir. A veces hay una asociación, pero el verde olivo, de nuevo, hasta las pasarelas lo han usado. Bueno, sí, lo vimos en La Habana, lo hemos visto en muchísimos lugares y además hasta se puso de moda a determinado tiempo usar el verde olivo. O safari en África, por ejemplo. También, y nada tiene que ver con guerrillas ni cosas por el estilo. Pero, ¿cuándo saliste tú de Cuba? Yo tenía 6 años. Fue en el 94 y hubiese llegado a Miami antes del 94 si cierto oficial Montero no hubiese retenido a mi familia durante 4 años. Teniendo nosotros ya la visa de Estados Unidos, fuimos retenidos en Cuba durante 4 años. Y tú sabes qué es lo que es el colmo. El oficial Montero una vez le ofrece a mi padre una propuesta. Págame y te voy a dar la tarjeta blanca. Corruptela. ¿Y sabes qué es lo más trágico de esta historia? Que pagó y esa persona. No, mi papá no pagó, por supuesto que no. Mi padre no pagó. Porque eso también pudiese haber sido una trampa, ¿sabes? También es cierto. También. Entonces, mi padre no pagó, pero finalmente nos fuimos de Cuba. Pero lo más gracioso de este incidente, claro ejemplo de corrupción y abuso del poder, es que el oficial Montero está en Estados Unidos. Anda, ¿y lo has visto? No, pero me han dicho que está, no sé si era por New York o Tampa, algo así, pero es que no está en Cuba. Y entonces, esos son los personajillos que más hacen daño. Yo creo lo mismo. Que yo te digo, lo más que hay que temer no es un comunista, es un comunista arrepentido. Eso es nefasto. Cuando, mira, se quieren catar el traje porque dice, bueno, ya el comunismo a mí no me conviene, ya no me va muy bien, necesito nuevos privilegios. Y se vienen a esta orilla a cobrar cheques de seguro social cuando nunca contribuyeron a esta sociedad. Es cierto, me parece un tema, un punto interesante. ¿Has regresado a Cuba después que saliste? Después de 15 años, porque nosotros nos fuimos, hoy en día se ha hecho un poquito de desprestigio esto de te vas y al año regresas, gente que está diciendo que soy refugiada política, pero de refugiada política no tienen nada, conservan su propiedad en Cuba. Nosotros cuando nos fuimos fue con dolor en Conozco varios temas como nosotros cuando nos fuimos de Cuba fue con el dolor en nuestra alma, que la última imagen que yo vi en el 94 fue el morro. ¿Cómo recuerdas tú tu salida de Cuba? Traumática. Yo creo que incluso hubo un milagro, porque nosotros somos guajiritos de Camagüey. Entonces, encontrarnos en La Habana en el periodo especial. ¿Cómo tú te mueves en medio de la noche, de la madrugada, con los maletines? Sale un jeepecito de la nada en medio de la oscuridad, nosotros pensando, nos van a asaltar ya. Ustedes van a esa guagua, móntate. Fue cosa mágica lo que sucedió en esa noche. Dormimos. Esta Yadira Escobar durmió de madrugada en las puertas del aeropuerto de La Habana, porque no podemos arriesgarnos perder ese vuelo. O ese o ninguno, como decía un amigo mío. El avión pasa con la puerta abierta una sola vez. Que me quedé dormida, cuando me desperté de madrugada ya estábamos afuera, ya había llegado la gente, nos montamos en el avión, mi mamá llorando, que lo último que vi, te decía, fue el morro, que mi papá me dice, mira el morro, que es lo último que vas a ver de Cuba. Porque entraron por carretera a La Habana para ir al aeropuerto. Sí, porque cuando eso nada más había un aeropuerto, y ese es el de La Habana. Entonces de Camagüey nos fuimos a La Habana. No, te pregunto porque del aeropuerto a Morro hay bastante tiempo, pero... No, pero cuando ya estamos en el avión, Ya. que fue la última imagen que vi desde la ventanilla. Ya. Cuando yo vi eso, yo le decía, no puedo mirarlo, porque ya me había despedido de mis abuelos. Y entonces cuando llegamos aquí, nos topamos que en esta comunidad todo el mundo andaba las mismas. No, si yo me fui solo al 2000 es cuando se empezaron a ver algunas historias raras de, no, fulano vino a Miami y regresó. ¿Cómo que regresó? Si nadie puede regresar. ¿Está loco? Ya. Debe ser comunista. Debe ser comunista. ¿Por qué va a regresar? Bueno, no todos los comunistas regresan, ni todos los que regresan son comunistas. Y además en mi modesta opinión, yo siento que tiene todo el derecho cualquiera de regresar. Claro que sí. Que quiera, que no sé, es su país. O al menos es el país que te vio nacer. Después, qué bueno que este país nos acogió, pero somos cubanos y ¿por qué no regresar? Es que no todos no se pueden ir. ¿Quién entonces van a continuar la lucha, no? ¿Quiénes van a mejorar el país? Claro, la lucha. ¿Sabes qué? Hace un momentico me llamó muchísimo la atención y ahora me llama también más cuando dice unos guajiritos de Camagüey. Y me llamó mucho la atención cuando hace un momentico en el elevador le pregunté a tu padre que de qué lugar de Cuba son, pero no lo miró así como un guajirito de Camagüey, sino dijo como si Camagüey fuese París. Dijo
somos de Camagüey, ¿de dónde más nos...? No, es que el camagüeyano y eso me gustó. está muy orgulloso de ser guajiro. El camagüeyano... Pero no es guajiro, Camagüey es una no, claro, yo literalmente no soy del campo, yo soy de la Avenida de los Mártires, ahí de la Vigía, Camagüey. Ya. Entonces de guajirito tampoco no hay mucho. No del todo, pero hay un constante contacto. O sea, te vienen a la ciudad quesos producidos en el campo, la leche, de todo tipo de productos. Entonces hay continuamente un contacto con el campo y tú dices, esto es nuestra tierra. Un poquito más, Camagüey tiene un problema padece una enfermedad del regionalismo, la verdad. Un poquitico más. Una botica lo que les queda para ser regionalistas. Sí, ya sé, acabaron con muchos lugares. Pero en fin, ¿has regresado a Cuba? Pocas veces he podido regresar, ¿verdad? No te seguí. Que cuando nosotros, después de 15 años de exilio, cambia Fidel, viene Raúl, mis abuelos, uno de mis abuelos ya fallecido, se encontraba en mal estado de salud. Está hablando después del 2006 entonces. Sí, esto fue en el 2008. Después de 15 años de no estar en Cuba, ni tener ni fantasear con un plan de regresar, decimos, es el 2008, Raúl es el que está en el poder, no es Fidel Castro, con el cual mi papá tuvo el problema, pero... más valía reunirnos con la familia que andar con miedo. ¿Tú entiendes? Entonces, de hecho, me alegro porque mi abuelo falleció finalmente. Y nosotros, a pesar de que cuando eso no podías viajar cada 3 años, nosotros fuimos en 2008 y me alegro porque después de todo fue una Cuba que ya no existe actualmente. Porque después, la última vez que fui fue en 2013. Ya se notaba la diferencia, porque en 2008 fuimos a uno de esos pueblecitos de la Cuba más profunda y nos bajamos de una loma en un auto rentado y había un señor con un bigotón que dijo, menos mal que me dijiste que tú tenías familia aquí, porque desde que yo te vi bajar por aquella montaña, ya yo tenía el ojo echado. Te tenía el ojo echado para ver en qué entonaba, porque andabas con unas cámaras. Ya esa Cuba, ya, la verdad, cada vez es más rara, ya casi no existe. Sí. Se ha ido apartando, disminuyendo, pero la verdad es que sí, todavía se ven algunos rasgos de ese autoritarismo. Las veces que has ido a Cuba, bueno, a ver, desde mi punto de vista, hay muchas Cubas. Sí. Hay muchas Cubas. Hay una Cuba que visualizan, o al menos que intentan visualizar, os cuentan muchos intelectuales. Hay otra Cuba que ven los turistas. Hay otra Cuba que ve la oposición y la disidencia, hay otro Cuba que ve, pues digamos, los músicos, hay otra Cuba que hay Cuba para todos, para todo el que quiera, para el que quiera tomar las diferentes Cubas que hay. Hay bastantes posiciones de ver cómo a nuestro país. Pero, ¿cuál es la Cuba que tú ves o has visto cuando vas a Cuba, cuando la visitas? La Cuba que yo he visto. La Cuba que yo he visto, a mí, la primera vez que yo la visité en el 2008, después de 15 años de conocer la Yuma, ¿no? De los colores, los detergentes, los perfumes, los plásticos, los tintes, porque Estados Unidos tiene una fachada muy hermosa, bella, atractiva. Cuando yo fui en el 2008, el primer golpe así que me dio emotivo fue, ¡qué pobreza! Yo sé que comparada con otros países del mundo, no es el caso, por lo menos los niños tienen sus vacunas, tienen su ecosistema ahí más o menos que pasan trabajo, pero la gente no se está cayendo muerta en la calle. No es un estado fallido. El negro pobre sigue siendo pobre, pero saludable. Eso, entonces ellos tienen un mecanismo de supervivencia, pero a mí me impresionó ver esa pobreza y lloré. Yo entré a Cuba llorando, yo me fui de Cuba llorando. Es una cosa que si yo te tengo que decir, Juan, este es un tema muy sensible para mí porque evidentemente yo exclusivamente estoy obsesionada con el tema de Cuba porque la quiero, porque yo quiero esa tierra. Anoche mismo, yo no te estoy mintiendo, anoche mismo un amigo de La Habana, que el pobre está en una silla de ruedas, me ha enviado por su correo de Nauta una foto borrosa de un campo de Cuba. Yo dije, esto me ha llegado al corazón. Porque no es que yo la busqué, yo la puedo buscar por Google de mejor calidad. Pero me da una fotico borrosa de mis palmas. Y entonces yo te digo, lo más precioso que tenemos es esa isla, llena de sus problemas, que es en definitiva un reto. Es un reto para poder mejorarla y hacerla mejor que cualquier otro país del mundo. ¿No sientes que a veces, mira, eso de las palmas, esa imagen de las palmas que me gusta mucho, pero no sientes que a veces, obvio, las palmas y las tinajones, por favor. Pero no sientes que a veces idealizamos un poco esa imagen de Cuba. Pero te digo porque pero si tú cuando yo salí, pierdes el romanticismo. Sí, pero a veces la idealizamos demasiado. Cuando yo salí de Cuba,
siento yo. Cuando yo salí de Cuba, bueno, cuando yo me iba a ir de Cuba, en uno de los intentos que hice ilegal, pues creo que fue el primero, iba en una guagua hacia la provincia de Granma, que por allá se iba a dar la salida. Finalmente nos cogieron, pero eso es otra historia. En fin, que cuando iba en la guagua, iba mirando todo el campo cubano, la campiña, las palmas y tal, y me dio una nostalgia y me daba una, ¿sabes? Me daba cosa porque sabía prácticamente que no me iban a dejar regresar, al menos general Raúl Castro y Alejandro. Entonces miraba las palmas con mucha nostalgia, iba pensando, nunca más veré estas palmas, nunca más veré las palmas. Y regresé y cuando llegué aquí, pues me di cuenta que aquí hay más palmas que en Cuba y están más bonitas incluso. Más bonita las Bueno, palmas. cuando vas ahí a Coral Gables y entras al Breaker, pues o al hotel este que está ahí, las palmas son bellas. Pero son ajenas, no son tuyas. Come on. Te gusta el simbolismo y eso me gusta. Si miramos ahora mismo, y es lo que estamos haciendo, intentando mirar a nuestro país, que es Cuba, Sí. ¿Qué crees que fuese eso? Que no muchas cosas, pero determinadas cosas, una, o quizás, que con ciertos cambios, claro está, lo dejaras como está. ¿Y cuáles esas que cambiaras así radicalmente urgente? A ver, conservar. A mí me gusta la seguridad. A mí me gusta que mis abuelos anden por la calle sin cuidarse. Las abuelitas mías tienen el hábito de andar paseándose como si estuvieran, ¿tú sabes por qué? Por Miami Beach normal, cuando Cuba es un país del tercer mundo. O sea, no podemos negar que es un país seguro para nuestros abuelos. Y es más, yo te digo, quisiera que hubiese más seguridad, porque me han contado historias de chamacos estos jóvenes que andan con navajas. O sea, es verdad que la seguridad incluso de Cuba está en peligro. Quisiera que se... ¿No crees que es un tremendismo eso trabajara. de decir que está en peligro? Yo creo que sí está en peligro porque en la medida que ¿Comparado avanzan... con qué? Pero mira, no, sin comparaciones. Bueno, con Cuba misma. Tú no puedes comparar la Cuba de hoy en día a la Cuba de antes en cuanto a la seguridad. Porque hoy en día, como hay mayores dosis de capitalismo, hay mayor desigualdad y hay personas que sencillamente están embarcadas y no tienen la facilidad que tienen algunos cuentas propistas, por ejemplo, que andan con camionetas, con iPhones, con zapatillas nuevas. Entonces, ya hay una clase privilegiada dentro de Cuba. Sí. Y hay una clase... Bueno, siempre estuvo. Claro, pero ahora digamos que ya no se guardan la forma. Ya eso es muy rimbombante, muy exhibicionista. Sí, creo que si algo le corresponde a Raúl Castro, creo que fue permitir abrir esa puerta. Sí, exactamente. Sí. Y quieren más. Obvio, todos queremos más siempre. Ellos quieren más. Entonces se está promoviendo una especie de submundo que lo menos que yo quisiera para Cuba, y sin ofender a Brasil, es el que se fuera a crear un mundillo que ya hay surgémenes de la marginación, donde ahí sí no hay educación, no hay chance de jamás escapar. Y yo creo que lo más vital para todo cubano es que tenga por lo menos un chance en su vida de echar para adelante. No de que naciste en un hogar pobre, tus padres no fueran a la universidad, te vas a quedar ahí en el fango. Pero ¿no crees que a veces la prensa o muchas personas en redes sociales pues tremendizan eso de la violencia en Cuba? Porque realmente yo no veo tantos casos de violencia. También entiendo que la prensa cubana pues no es amarillista y no, o al menos a mí no me gusta, no tiende a ser amarillista, no me gusta. Y no pone muchos casos de violencia, pero realmente hay pocos. Hay pocos, pero esos pocos casos pueden ser una señal de algo que viene. Entonces tú tienes que estar pensando no en el país que tú tienes, sino a dónde tú vas con eso. No puede haber esa cultura de los barrios, de la guapería, que me miraste mal, te saco la navaja. Por eso es que yo hice el video en contra de las armas, porque lo peor sería introducir armas dentro de Cuba. Basta con la navaja. Lo menos que necesitamos es ahora las pandillas de jóvenes inofensivos porque andan con cuchillitos, que anden, armados como se ve en México.
Eso no lo necesitamos en No, Cuba. pero yo no creo que lleguemos a eso. Al menos No, yo no lo veo. Yo no lo creo. Yo no lo veo porque primero no Pero se venden podemos bajar armas. la guardia. No, pero bueno, Todo es posible. tampoco se ha bajado nunca la guardia. Todo es posible. Yo creo que nunca se ha bajado la guardia. Las pocas armas que hay en Cuba, pues en manos de la población, quiero decir, Sí. pues son de retirados, de militares retirados, o quizás algunos almacenes que se han robado y han terminado en manos que no precisamente deben estar. Pero yo no veo muchas armas en Cuba ni veo mucha violencia en Cuba. Ahora sí, creo que últimamente pues hay mucho más auge de la droga y eso sí podría pues retomar un poco la violencia, ¿no? Sí. Y me dijiste que yo sí quitaría. Sí. Ya nos había olvidado, Claro. sí. Porque era un poquito incomplaciente con todo. Algo que yo definitivamente quitaría es esa limitación, ese candado, ese grillete a la sociedad civil de no poder asociarse. Porque es verdad que siempre se ha pagado una subversión millonaria para querer subvertir el orden, derrocar al Estado cubano, sabemos eso. Pero hay sus ciudadanos que ni siquiera se van a agrupar para hacer política. Como una organización que me contaron, una agrupación que protege los derechos de los animales y no tiene ningún vínculo con el Estado, pero están al margen de la ley. Hay varios grupos de eso. Sí, sí, hay Conozco. unos cuantos que no tienen vínculos con el Estado. Pero, de nuevo, no están protegidos por la ley porque eso está prohibido. Y yo creo que eso sí se debería permitir, que la sociedad civil cada vez tenga más espacios legales para expresarse con vigor. Claro, claro. Yo personalmente creo que si algo cambiaría así, prácata radical, es la ley, es la Constitución. Creo que eso sí. Porque todo lo demás emana de ahí. O sea, la ley a la sociedad civil, a permitir empresas, un arreglo de la ley de inversiones, la ley También. empresarial, todo eso. Pero creo que todo emana de cambiar la Constitución. Creo yo, es mi opinión. Pero ¿tú crees que Yadira, con los conocimientos y la experiencia que tiene hoy, te sería útil o te gustaría participar en la política desde un puesto de gobierno o de Estado dentro de Cuba? En una Cuba futura, claro está. En una Cuba futura porque, claro, actualmente no es posible. No, hablo Porque hipotéticamente de una Cuba futura. ni siquiera soy residente. No soy residente en Cuba. Anda, alguien me había dicho que te había repatriado. No, No, yo es una historia. No me gusta el sistema esto de repatriarse porque ¿y yo perdí la patria? I don't know. Bueno, pero legalmente I know, yes. es la Ahora, manera de recuperar unos pero a veces no 3 puede- derechos que te hicieron perder. Sí, pero claro que me gustaría participar en una Cuba del futuro, en la política, porque yo creo que habiéndome criado en Estados Unidos, entre una comunidad cubana. ¿Y qué crees que tan aportarías diversa, tú, entonces? Tan diversa, porque aquí los he conocido exiliados comunistas, que dicen, sí, huí de Cuba y soy sindicalista marxista rojito, pero están en la calle 8 junto a los ex bastistianos y porque dicen, pero es que yo no pude, me aficié en Cuba. Entonces, yo creo que yo no quiero, tú sabes, violar las leyes más finas de la etiqueta porque uno puede entrar en vanidad, pero me parece que yo sí pudiera ayudar para aportar algo porque yo soy una nacionalista. Yo como una nacionalista centrista que ha aportado que por lo menos un poco de inspiración a mirar hacia lo propio y querer lo propio, de querer levantarle la dignidad al cubano para que no se acompleje de lo que tiene, para poder hacer algo mejor. Yo creo que sí pudiera ayudar. Lo que, bueno, vamos a ver si abren un espacio para personas como yo que tengan ese interés. ¿Y te gustaría? Claro que sí me gustaría. Oye, de todas las figuras que hemos visto o que se han mostrado como miembros de la disidencia o la oposición, ¿a cuáles les ves tú más posibilidades de representar a un grupo, a ciertos determinados grupos de la población cubana? ¿Cuáles tú les ves más posibilidades de liderazgo o que personas sigan o posibilidades políticas reales? Bueno, no sé si llamarles disidentes, porque, bueno, cuando tú disientes, si tengo una queja ya automáticamente soy disidente, bueno, de cierta manera yo podría decir incluso que yo soy disidente aquí en Miami en algunos momentos, pero Ok. te diría que las personas que a mí más me han impresionado,
que yo he dicho, no eres del gobierno, no tienes ningún vínculo con el Estado, eres cubano 100% limpio, puedo poner la mano en la candela para defender tu honestidad, pero sabes que no son exactamente conocidos, no son personas, no me atrevería a decir sus nombres porque no me han confiado o sea, digamos que temen salir a la palestra pública de esa manera porque sabemos que es lo que hacen los medios de allí, de acá, cuando alguien levanta la cabeza y se pone a opinar de la política. Entonces, estas son jóvenes, ante todo, son jóvenes que yo estoy segura que van a ver este video, van a saber que estoy hablando de ellos. Son jóvenes que a mí me han inspirado. Yo he dicho, tengo la fe puesta en esa gente porque tienen sus quejas, tienen sus críticas, pero no han perdido el sentido de la cubanía y te dicen, quiero esto para Cuba, quiero más o menos lo que tú quieres, un nacionalismo que no rompa el orden social de tal manera que tengamos que empezar desde cero. Porque hay que tener pragmatismo, la vida es corta. No estamos ahora para estar como incluso los revolucionarios del 59 que quisieron hacer una sociedad de la nada. No, vamos a tomar eso que ya está ahí, que de cierta manera sí está funcionando y mejorarlo. Tratar de arreglarlo de tal manera de que mejore la economía, porque no basta tener las mejores políticas del mundo si tu economía no da para repartir absolutamente nada. Que ese es el problema que tenemos aquí con la socialdemocracia esta keynesiana, que es que está en quiebra. ¿Qué tú vas a repartir a los pobres si tú no estás produciendo absolutamente nada? Y ahora solamente me das recortes. Ya, pero de la oposición no me dijiste. No, de los conocidos, no. De esas pequeñas figuras. O sea, porque todos sabemos, hemos visto, no sé, a Rodile, a Antonio Rodile, hemos visto caben toda la mano. Ok, como si hay 2 o 3, no importa, que hay opciones. Pero son todos similares, Juan. Casi todos son cortados unos están a favor del embargo, otros no. Mira, hay algunos que tienen unas políticas diferentes a otras. Yo lo que no veo, yo personalmente, es mi opinión, yo lo que no veo es que en ninguno de ellos, es mi opinión, repito, es mi opinión, igual me equivoco y mañana todos tienen un proyecto, hoy lo tienen y yo no lo he visto. Pero yo lo que no he visto es un proyecto que seduzca el ama de casa que está en su casa y dice, bueno, voy a seguir a pero ¿qué me va a dar? Si lo único que dice es abajo los Castro, y yo digo, bueno, pero eso no es un proyecto, eso lo queremos todo. Claro, porque se sospecha, hay un imaginario, hay colectivo de que hay una ola de quejas y el exitoso va a ser el que se monte sobre esa ola, convertirse en la voz de la queja y así sin plataforma alguna. Que ¿tú sabes por qué no tienen plataforma? ¿Por qué no tienen una propuesta real? Yo no digo que no la tenga, digo que yo no la conozco. Bueno, yo me tomo el cuidado de ver qué es lo que ellos proponen, incluso los que critican el embargo, se quedan ahí, simplemente dicen eso como un apéndice para que no me critiquen los de la izquierda, yo estoy en contra de las sanciones, pero tu discurso no está en contra de las sanciones, tu discurso es más de lo mismo, lo que yo desde pequeña estaba escuchando desde aquí, lo más profundo del exilio de Miami y que no produce ningún resultado, excepto enojar a los de allá. Porque allá no nos podemos olvidar, por mucho que tengamos aquí el ánimo de cambiar a Cuba, allá hay 11 millones que si hubiesen querido cambiar eso, se hubieran ido a la sierra colectivamente. Los pueblos no son tontos, son tuyos, son gente normales. Y si los cubanos quisieran cambiar el orden, lo hubiesen hecho. No somos tontos, pero nos enamoramos de determinadas personas. Y que pasa aquí también. Que es más o menos caer en la tontería. Porque ayer estuvo Trump en Hialeah y yo escuché cubanos diciendo, mi presidente idolatrado. Que yo digo, bueno, es el presidente, de verdad. Pero idolatrado Trump. Ya, hasta ahí. Mira, ¿cuál es la diferencia? Que el cubano tiene que librarse de esas taras del pasado. Eso no es de que primero yo venero a Fidel Castro y después yo venero y adoro a Donald Trump. No, que ese es tu servir, él se sirve a ti, es tu representante, tú eres el soberano. Todos ustedes, los 11 millones, ustedes son los que realmente tienen el poder y ustedes lo deciden. Y los disidentes ellos se mantienen neutros en cuanto a sus agendas, porque están esperando que vengan realmente los poderosos del billete y que hablen por ellos. He oído la plataforma, al menos de Rosa María Payá, que pues habla de un plebiscito, de realizar un plebiscito. Legalmente no veo cómo lo va a implementar, pero el discurso y la intención me parece muy loable, que los cubanos puedan decidir por sí mismos lo que quieren para mañana. Sí, pero mira, en cuanto a la Payá y su padre, este tipo de persona está buscando recaudar firmas para sencillamente colarse dentro del Estado, para convertirse en una posición
aceptada por el Estado, porque la verdad es que siempre hay que hacer sus propuestas, sus demandas razonables, pero los políticos... y de cierta manera están dejando al lado a otra oposición, porque no olvidemos que Payá no quería que Miami votase. No quería a Miami incluido en las elecciones. ¿Por qué? Porque ellos están tratando de dejar a un lado la oposición, ellos introducirse dentro del gobierno, y por eso tú ves que elementos más reaccionarios, más duros del exilio, te dicen que plebiscito ni plebiscito si es obvio que ellos van a ganar. Y se van a cementar ahí con una clase de legitimidad extraordinaria. Sí, ya, se pueden legitimizar ahí, pero creo que es una buena opción, pues decir... Yo no estoy de acuerdo con que tú te legitimices ahí y tengo la posibilidad o la opción de votar en tu contra y decir, pues yo no te quiero ahí. Eso me parece loable, ¿no? No me parece nada raro. Y que pues quieran en su interés buscar recaudar firmas o recaudar incluso fondos para entrar en el ruedo de la política en Cuba, pues también lo veo loable. Yo personalmente lo veo loable. ¿Por qué? Porque, hombre, desgraciadamente o afortunadamente, en ningún lugar del mundo la política se hace en la calle. En la calle se hace proselitismo, pero la política se hace en el Parlamento y hay que entrar ahí para levantar la voz a nombre de una determinada comunidad. De hecho, yo defiendo que, yo personalmente, es mi opinión, que incluso... No me gusta la palabra exilio, sino todos los emigrados cubanos pues también tengan una o dos representaciones en la Asamblea Nacional de Cuba. ¿Por qué no? Lógico, la Asamblea Nacional de Cuba tiene que tener su espacio para las personas que estén en contra. Porque en cualquier familia, por más que se quieran, siempre hay una voz discordante. Siempre hay alguien que lo está viendo de otra manera. Pero para entrar al gobierno y hacer política dentro de Cuba que va a afectar a 11 millones de personas... Para bien o para mal. Yes, pero que te vas a tener mucho poder. Para entrar en esa asamblea, que ahora se van a mudar para el Capitolio, ¿no? Para entrar en el gobierno... ¿Lo han dejado bello? ¿Lo has visto por dentro? No he podido entrar. No, pero tengo imágenes del Capitolio recién modelado y está bellísimo, bellísimo. Es casi un retorno a la imagen de antes. Bueno, no solo un retorno a la imagen, también al lugar, también salen del Palacio de las Convenciones, que por cierto es horrible, salen de la Plaza de la Revolución y se van de la sede de la Asamblea Nacional, que por cierto también es espantosa, y se van al Capitolio, que me parece un edificio precioso, impresionante. Pero lo que te decía, para que esas personas... Además está detrás de la fábrica de tabaco ahí, muy bonito, rodeado de palmas también. Palmas, sí. Parece un broche de palmas. Exacto. Que para que esa oposición pueda entrar en la asamblea, yo creo que hay que ponerle un mínimo de requerimiento, y es que no pueden recibir financiamiento de ninguna otra potencia para derrocar al Estado cubano. O sea, hay que exigirle un mínimo de identidad nacionalista y darle bienvenido, que todo el mundo participe. O sea, que a mí el nacionalismo, a mí personalmente, no me gusta mucho. Se me hace, se me hace pueblerino. Se me hace que no trasciende, no sé, hay otras culturas que han sido muy nacionalistas. Hitler, por ejemplo, la Alemania de aquella entonces. No estoy comparando a Cuba con eso, para nada. Yo soy incapaz de faltarle respeto así a los judíos. Soy incapaz de faltarle respeto así. Yo soy incapaz de faltarle respeto. Ya me cansa que digan que cualquier matanza es un holocausto. No, pero yo estoy muy en contra de comparar a Fidel Castro con Hitler y ese tipo de cosas. Yo no hago eso. Pero sí me parece que el nacionalismo pues se queda como que provinciano. Y nosotros somos más que eso, y más hoy en el mundo global. Somos, sí, cubanos, pero también somos lo que muchas veces hemos negado, que somos caribeños, que somos latinoamericanos y que somos un montón de cosas, porque casi siempre nos comparamos o con Estados Unidos o con Europa, pero nunca con nuestros iguales. Sí, pero te digo, el problema del nacionalismo no es solamente la mala reputación que se le dio en el siglo XX, porque oye, ¿cuántos millones de rusos, por ejemplo, soldados jóvenes no dieron la vida para detener a ese hombre? Y los aliados y todo eso. Pero el problema del nacionalismo... ¿Eres judía tú? ¿Qué dijiste ahorita? Ah, no sabía. Sefardita, de España. Ya, claro. Es que en Camagüey había muchas familias que estaban judías que huían de la Inquisición en La Habana, entonces se refugiaron de nuevo en el monte. Te decía que el problema del nacionalismo es que tampoco a la izquierda le gusta. De hecho, ese es un problema que yo he tenido con amistades, personas curiosas que se han acercado a mí y cuando descubren que soy nacionalista, patica, ¿para qué te quiero? porque no les interesa el nacionalismo, porque la izquierda tradicional tiene nacionalismo asociado a
la burguesía. Porque es la burguesía cuando empezó a crear una aduana, limitar, mira, tú no vas a entrar tu producto aquí, que aquí yo soy el que está vendiendo los zapatos. Entonces ni la izquierda ni la derecha liberal que conocemos hoy en día, más light, más centro, derecha, más socialdemócrata, tampoco le interesa el nacionalismo. Me dijiste centro y Ay, no, para nada, no. No, porque yo siempre he dicho que soy radicalmente de centro. Y precisamente este programa lo llamo Juan al medio porque no me gustan las tendencias. Bueno, entonces por eso nos estamos llevando también, porque yo también soy de centro. Eso me gusta mucho. Una radical de centro. Eso me gusta. Yo siempre digo radicalmente de centro. Pero te digo, para ser radical de centro, en mi opinión, tú tienes que tomar de la izquierda y de la derecha de vez en cuando, porque es que si hoy, no te quedarías sin opinión propia. Es que tener una opinión divergente es precisamente tener una opinión propia. Sí. Dicen que hay derecha, yo no estoy muy de acuerdo con esas posiciones, pero bueno, a muchos los tildan de derecha, a otros los tildan incluso ellos mismos de izquierda. Sí. Y entonces, ¿y los que no son ni de un lado ni de otro, que no tienen opinión? No man's territory, ahí, la isla vacía. El problema es que se dice mucho de que las ideologías han muerto y todo eso, pero eso no es cierto, las ideologías siguen en pie. Lo que pasa es que incluso decir que todas las ideologías han muerto ya es un nuevo dogma. Uh-huh. La gente siempre tendrá ideas y siempre va a querer agruparse y va a tener una bandera que los identifique, que los represente. Bueno, pero siento más que esas ideas de hoy están más centradas en los comercios que en las ideologías. El comercio es necesario. O en el dinero, que en la economía. Evidentemente Cuba nunca va a llegar a ese nivel de autosuficiencia que no vamos a necesitar del mundo exterior. ¿Por qué no? No. No es posible. Bueno, del mundo exterior dependen todos los países del mundo. Claro, pero... Y más hoy en un mundo bastante globalizado. Desde a principios del 2000, y cuando Cuba no escapa, incluso la bolsa de Estados Unidos empezó a caer días antes del ataque del 11 de septiembre, que años después, ese era el enemigo, el Islam, el terrorismo, porque todos los países tienen su enemigo. Y a partir de esa época, yo niña, me quedaba evidente de que el mundo estaba cambiando. Ya no estábamos en los 90 esos idílicos de prosperidad, de créditos en abundancia. A principios de 2000 se empezó a notar cómo estaba surgiendo el nacionalismo. Y yo te digo, yo quiero tanto a Cuba que no quiero que se me quede atrás, que todo el mundo va a estar cerrando su frontera y Cuba entonces, pero yo quería ser ciudadana del mundo. ¡Ja! Eso fue hace 20 años. Las cosas han cambiado y ahora todo el mundo se está cuidando. Mira América Latina cómo está. Pero es un poco, discúlpame la palabra, ¿no? Pero, y para nada quiero una ofensa, para nada, es lo último que quisiera, lo único que no quiero, que te sientas ofendida ni cosas por el estilo. Pero nacionalismo, Cuba, obsesión con Cuba, pero viviendo en Estados Unidos. Pero tú dices como, ¿enjoy mi historia personal? Sí. Mira. ¿No hay un poco de contradicción? No, la gente le encanta esa palabra. Mira, sí, no, es incoherencia. Contradicción y la incoherencia. Las palabras más abusadas actualmente en las redes sociales. Toda una contradicción. Mira, cuando tú tienes una historia particular de que vienes de una familia altamente politizada, porque la casa donde yo nací, ahí en la Vigía, en Camagüey, en la Avenida de los Mártires, esa casa fue revisada por oficiales batistianos, porque mi abuelo estaba en política y se buscó problemas, porque pertenecía al 26 de julio. Los batistianos revisaron esa casa. Y después los agentes de la Seguridad del Estado revisaron esa casa, porque mi padre se buscó problemas. No estaba haciendo nada del otro mundo, nada peligroso, sencillamente Cuba antes era más autoritaria. Bueno, nada peligroso para él, pero para el gobierno cubano evidentemente sí estaba haciendo algo peligroso. Para él era sumamente peligroso porque era fusilamiento desde su punto de vista, o 20 años. Yo no hubiese existido. Hay gente incluso que, yo te digo, una contradicción increíble, es como algunos odiadores me mandan cartas de odio diciendo, qué pena que los comunistas no asesinaron a tu padre, si no tú no hubieses nacido. Y yo quedo... ¿Y qué hace cuando pero eso no es un pensamiento como estalinista, algo así, o sea, ¿tú estás a favor de los comunistas? Eso sí es una contradicción. Pero te digo, como nacionalista, mi propuesta, pueda yo participar o no participar, es que los cubanos, cuando hagan su gobierno propio, se cuiden, porque como te digo, una cosa peligrosa es que un comunista arrepentido, que ahora venga un Boris Yeltsin y diga, yo con este poder de un solo partido, vengo a instaurar aquí un gobierno brutal que no va a tener en cuenta las pensiones de los viejitos, que serán pobrecitas de 6 pesos, pero es algo, porque hay mucha gente dentro de Cuba que, como te hablamos, la codicia, que ahora pretenden ser oligarcas y eso no va. Una cosa es ayudar a la clase media que tenga mejores entradas económicas y otra muy distinta
es hacerse de una oligarquía. Y eso sería un nacionalismo que yo no apoyo. El nacionalismo es eso de sencillamente prohibir las inversiones extranjeras que ayudarían al país, encerrándose para que ellos sean los únicos que hagan el negocio. Y eso no va. Cuando yo digo nacionalismo, yo sencillamente estoy siendo patriota y yo quiero que la cultura cubana no se pierda. Porque hay pueblos que han desaparecido. ¿Dónde están los romanos? No, porque uno da por sentado que algunas cosas están para quedarse. No, eso no es así. Bueno, los romanos están en Roma. No, esos son italianos. Esos ya no son romanos. No hablan ni latín. Come on. Se puede perder mucho. Bueno, pero el patronímico de la ciudad que vive en Roma es romano. Sí, pero ¿qué es lo que hay de que los romanos? Son ruinas, piedras. Y de Cuba, si nos ocurriese, una hipótesis de aquí pero rebuscada, si ocurriera algo similar a lo que le pasó a los romanos, no quedarían ni los edificios de La Habana, porque la única vez que estuve en La Habana, aquí ya adulta, en 2013, me llamó la atención cómo había tanto escombro. Y me acerqué y arruñé un poquito una pared y me di cuenta que es arena. Que muchos de los edificios de La Habana se están cayendo porque sencillamente antes de Batista hubo un boom inmobiliario y se pusieron a unos cuantos codiciosos a construir casas de mala calidad. Que tenían que haber sido piedra como los romanos para que duraran. No que se cayeran desmoronándose así y la gente ahora ande sin vivienda, que eso es algo que hay que arreglar. Sí. Hay que ponerse a construir casitas para que las parejas tengan sus hijos y así ayudar a fomentar la familia cubana. Yo te invité a este programa primero porque quería conocerte personalmente y porque quiero presentar no a la Yadira del debate, sino a la Yadira. Muchos me decían, dale, pregúntale tal cosa, no sé cuánto, y no es la idea. No es la idea. Yo quiero que tú te presentes tal cual, sin un debate. La historia no es hacer un pulso de por dónde tú vas y por dónde voy yo, a ver quién tiene más razón, o a ver quién vence o quién convence, pero lo que sí he visto una tendencia que muchas personas pues tienden a querer debatir contigo. Y eso, ¿por qué crees? Porque ellos sienten que saben más de Cuba lo que ellos entienden que tú no, o porque eres bonita y eso atrapa la atención, o porque tus posiciones son totalmente diferentes a las de todo el mundo, o porque eres contradictoria, o ¿por qué? Contradictoria. No, yo creo que la polémica siempre va a surgir cuando tú no te conformas a ninguna gaveta, cuando tú no eres clasificable. Pero hay mucha gente que son inclasificables. Y sin embargo, he visto que contigo... Es como los rebeldes jóvenes, adolescentes que andan fumando marihuana y con la chaqueta de cuero y le falta respeto a los padres. ¡Yo soy rebelde! Tú no eres rebelde, joven adolescente. Tú estás conformándote a la norma. Se supone que cuando seas joven tú seas rebelde. Después cambiarás y será una etapa. O sea, hay mucha gente que se da en el pecho de que yo soy irreverente, independiente. No lo eres. Te estás conformando, busca. Tú te estás sumando a un grupo poderoso. Realmente no eres polémico por eso. Claro. Hace un ratico tomamos un videito tuyo que con tu permiso te lo quiero presentar. Si me lo das, claro está. Hace un momentico me lo dijiste, pero también quisiera que me dieras el permiso públicamente. Dale. Porque para ver este videito que les quiero presentar. Existe la patria, existen los cubanos y existe nuestra historia, nuestros valores. Que queremos que no venga nadie a estropearlo, a desviarnos del curso natural que deben tomar los cubanos. Esto es un combate por nuestras ideas, porque el enemigo no ha dejado de existir. Quería preguntarte precisamente de esto, porque hablas del enemigo. Ya me dijiste de la camisa, que era Guess, que era otra historia. Nada tiene que ver con el verde olivo. Porque, y también he visto que muchísimas personas, si te pones un pullover rojo, eres comunista. 26 de julio. Si te pones un pullover negro, pues estás de luto. O anarquista. Si te pones una camisa verde, eres comunista. Y yo estoy muy en desacuerdo en que las tendencias políticas se roben los colores de cualquier lugar. Los colores existían mucho antes de que cualquier tendencia política se la robe o las asuma. Pero tú, según estaba mirando este video, hablas del enemigo. ¿Quién es el enemigo? Mira, en el contexto de nuestra historia particular de los cubanos, y yo creo que la película de Fresa y Chocolate ayudó en eso también, de que allá está el enemigo. Sí, sabemos muy bien que para muchos cubanos ya cansa referirte al enemigo porque sencillamente quieren vivir vidas de civiles normal. No todo el mundo
tienen ese espíritu combativo, no quieren ser combatientes ahí en la milicia, y eso está muy bien. No hay por qué. Eso está muy bien. Sé un civil feliz, dale, ve a sembrar hortalizas, sé feliz. Exacto. Pero lo que pasa es que lo trágico de Defiendes esta el espacio época, para todos, ¿no? por supuesto. Lo que pasa es que yo creo que lo peor que hay en esta vida es pensarte de que la vida no es una constante lucha y de que todo ya se solucionó, de que no hay más problemas, de que los políticos realmente te quieren ayudar y ellos están ayudando a la comunidad, porque si tú votas por él, él va a cumplir todas las promesas coloridas que te hizo. Eso es falso. Entonces lo peor que hay en esta vida es pensar que no hay una lucha, que no hay fuerzas que entran en conflicto, fuerzas negativas, que te quieren enfermar. Porque toda la mayoría de la industria farmacéutica lo que está es arrecostándose a tu hígado. Te quieren enfermar, te quieren dividir la familia. Bueno, también te venden medicina que te cura. Pero ninguna va para el hígado. No existe ni una sola pastilla que te arregle el hígado. Eso depende de ti, si tienes buena suerte o buena salud. Entonces, no existe pastillas para mejorarte el hígado porque toda la industria se recuesta ahí al hígado o a los riñones. ¿Qué es lo que quieren los políticos? Que tú votes por ellos, después te vayas a casa para ellos poder hacer sus lazos, su malversación. Grecia, ¿qué es lo que piensa? La mayoría, casi al 100%, era como 90 y pico por ciento de los griegos no creen en los políticos. Como el 70 y pico de los europeos creen que sus políticos son corruptos. Mira a Berlusconi. Entonces me van a decir que no hay un enemigo. El enemigo es todo aquel que viene por ti diciendo que todo está bien para que tú te duermas en los laureles. Bueno, pero Angela Merkel, por ejemplo, no tiene carisma de, no sé, para mí tiene carisma de un cocodrilo en el medio del Everglades, pero es una buena política. O al menos representa y actúa de una manera pero Merkel bastante importante. Merkel actualmente yo no creo que sea buena política porque la Merkel le ha abierto la puerta a los de extrema derecha. Gracias a ella empujar demasiado su agenda antinacional, ahí la extrema derecha, los nazis modernos, ya tienen asientos en el Parlamento. ¿Por qué? Porque ella les dio la excusa. Porque ella tuvo políticas antinacionales en una época donde lo más que está en auge es lo nacional popular. Entonces, el enemigo es todo aquel para empezar. ¿Pero no es el nacionalismo que tú defiendes? No, mi nacionalismo no es... Digo, mi opinión, pregunto. No, pero mi nacionalismo no es extremista, que una judía no puede ser nazi. No hablo del nazismo, sino de ese punto nacionalista, porque al final, de alguna manera, todo parte de ese nacionalismo, de lo alemán o lo cubano. Fíjate tú, ¿por qué se dice que el nacionalismo es el enemigo? Porque es la única solución. La palabra hoy en día resucita muchos temores, porque se le ha hecho una gran campaña de descrédito. Se está tratando de atacar la reputación del nacionalismo. Ok, pero para que la gente lo pueda digerir mejor, es patriotismo, es amor a lo tuyo. Es que nadie te quite lo que tú has construido, que no venga a decirte cómo tú tienes que administrar tu casa. ¿Para ti qué es patria? Patria para mí es las calles... En el sentido tuyo. Las calles con bache, los adoquines, el Museo de Ignacio Gramonte, incluso el malecón, que estuve ahí y me sentí que siempre había estado. Yo no sé qué tiene el malecón, pero yo prácticamente en ese momento me sentí como una extranjera, una turista, pero cuando llegué ahí me dije, pero es que yo soy de aquí. Es como regresar a un sueño, que todas esas memorias que tú tenías escondidas atrás de tu inconsciente, cuando tú vas a Cuba y tú ves que te dan un cafecito amargo, que después te da acidez, un café horrible, que más azúcar, por favor. La porcelana cuarteada de los años 40, las batas de casa, las pinturas de antes que se han llenas de grasa en una cocina, todos esos pequeños detalles, que es lo que es Cuba. Cuba es para mí como una gran película costumbrista, histórica, que vale la pena preservar porque creo que no existe otro país en el mundo tal y como es Cuba. Ya, cuando hace muchísimo tiempo, creo yo, que te he estado escribiendo porque te quería conocer desde hace muchísimo tiempo. Y te tengo que hacer esta pregunta porque se me hace curioso. Okay. Que cuando estaba en Radio Martí, nunca me diste una entrevista y ahora aquí sí. Pero, entonces digo, ¿tiene algo que ver eso? ¿El lugar? Esto vale la pena, me alegro que lo preguntaras porque esto hay que aclararlo. Claro. A mí Radio Martí nunca me ha invitado. Yo personalmente te invité. Porque entonces dices que yo no te di la entrevista. Yo te dije que sí. ¿No? Yo te dije que sí. Ya, pero nunca fuiste.
Pero es que como yo te dije que sí, ¿dónde estaba la invitación? Ya. Hombre, creo que aquí hay un malentendido. Sí, yo creo que quizás fue. Tú me dijiste, Yadira, ven para el programa ese que tú, FM, ¿no? 1800 online. Yes, sí. right. El 1800 me dijiste, ven para el programa. Ok, acepto, vamos, dale. Nunca me dijiste un día, una fecha, tal y como deben ser las entrevistas. Nunca respondiste, hiciste un silencio. Dije, bueno, como él me dijo que iba a llevar este tema al equipo de redacción, evidentemente ese equipo no le gustó la propuesta. Para nada. Y no se dio la entrevista porque a Juan le dijeron en Radio Martí, no vas a invitar a Yadira Escobar porque Yadira Escobar dice que estamos transmitiendo propaganda en suelo patrio cuando es una ilegalidad. Radio Martí no puede transmitir. O sea, yo tengo unas cuantas que con Radio Martí dijeron, no, esa no. Bueno, como esa, para empezar. Que Radio Martí no se puede escuchar en Estados Unidos porque es una emisora federal, pagada por nuestros impuestos, que es una emisora construida y mantenida exclusivamente para hacer cambios en Cuba. Y nosotros, los ciudadanos en Estados Unidos, no podemos estar escuchando propaganda de guerra. Porque incluso en Radio Martí se ha hecho propaganda. Se anuncian comerciantes privados de Miami. Tú no puedes usar el dinero del contribuyente para hacer comerciales a empresas privadas en Miami. Yo nunca he visto un comercial en Radio Martí o en Televisión Martí. Nunca lo he visto. Había una marca, Love, Peace, alguna marca de una cubana, que fue una abierta promoción. Ella hace ropa impresa para mujeres. No tengo nada en contra de la marca. Yo la he visto acá por el Palmetto. Se ve el edificio de ellos, ahí me llama la atención. Me parece que hacen ropa muy bonita, pero no puedes hacer un comercial con dinero federal. No, pero yo nunca lo he visto. La verdad, nunca lo he visto. Y mira que trabajé ahí por muchos años y, de nuevo, y nunca vi que ni creo que se permita hacer eso. Como cuando compran espacio en la televisión local. No pueden hacerlo. Si estás en Estados Unidos, tú tienes que respetar las leyes. Ya, bueno. No creo. Podemos. Y ya ves por qué Radio Martí nunca me invita. Yo te invité y no hubo para nada ningún problema editorial, ni nadie me dijo lo que podía. Creo que quizás pudo haber alguna descoordinación, porque fíjate... Me hubiera encantado. Te hice la pregunta. Me hubiera encantado. Te hice la pregunta precisamente ahora mismo. Yo pensé, bueno, es evidente que Radio Martí le dijo que no a Juan Almeida porque por eso ahora es que me invita, porque ahora está trabajando en otro lugar, Diario de las Américas. No, Radio Martí nunca, eso lo tengo que decir, nunca me puso una línea editorial, nunca me dijo a este sí, a este no. Entonces, no, para nada. Al menos en mi programa que yo llevaba ahí en Martí, 1800 online, nunca. Y lo digo públicamente porque eso lo tengo que decir, nunca me puso una línea editorial, ni me dijo a quién tenía que invitar o a quién no tenía que invitar. Right. A mí, por lo menos. Bueno, entonces Radio Martí te permitió a ti hacer un buen programa. ¿Te gustó ese tiempo ahí que tuviste en Radio Martí? Sí, a mí sí. ¿Lo disfrutaste? Mucho. ¿Lo extrañas? Mira, extraño la comunicación de las personas que tenía desde dentro de Cuba, que es lo que yo quería al final, hablarle a los cubanos de la isla y presentarle a los cubanos de la isla a aquellas personas, algunos que no tienen voz, pero a otros desde un punto de vista diferente al que dan en los noticieros y en los programas locales de Cuba. Por ejemplo, artistas muy reconocidos, como quién sabe, muchos, no quiero citar nombres ahora, pero que estuvieron en Radio Martí, en mi programa, y eso yo creo que es un punto bastante importante, ¿no? De abrirle espacio a personas que incluso defendiendo a las banderas de los equipos cubanos que compiten por la isla y por el gobierno cubano en determinadas olimpiadas y tal, pues también fueron a mi programa. Entonces yo siento que mi programa nunca fue controlado desde el punto de vista editorial, que dijeran este sí y este no. Ahora, si quizás lo cerraron por esas cuestiones, no lo sé. Ya eso a mí nadie me lo ha dicho. Pero lo que sí sé... Juan Almeida, que anda suelto sin vacunar. Pues no lo sé. Yo siento que no, o siento que sí, no sé, ya eso sería mi opinión. Pero no puedo evidenciar, ni probar, ni decir, porque sería especular demasiado, o sería estar diciendo cosas que yo no conozco, por qué cerraron o no cerraron el programa. Quizás porque no respondía a la línea editorial de la emisora. Pero a mí nunca nadie me prohibió nada. Ya. Bueno, a mí tampoco me lo prohíben nada, en mi Moderna, que también se escucha dentro de Cuba, que el episodio le casco, por cierto, la clave del episodio, el video ese realmente no es un video para las redes, es más bien una transmisión para Cuba. No era simplemente un video.
Ya. Esto es un programa de radio. Sí, Lo que yo aprovecho el esfuerzo y digo, engancho una cámara ahí, pero realmente es un programa de radio moderno. ¿Lo haces todos los días? Todos los días no. ¿Cómo se llama? Moderna. Moderna, sí. Moderna. ¿Dónde lo podemos ver? Se puede escuchar en la página en directo de WRMI, pero en Radio Miami International habla también, te digo, la extrema derecha. Ahí habló lo mismo Alfa 66 en su época que Ninosca, este señor, se me olvida el nombre ahora, el del CID. El del CID, el creador del CID, que se fue 20 años preso en las cárceles. Uber Mato, sí. El comandante Uber Mato. Sí, Uber Mato habló también en la emisora de WRMI, pero lo que pasa es que como ahí se fomenta mucho la libertad de expresión, Moderna puede tener toda la libertad del mundo y a mí me encanta ser Moderna, así que me puedo identificarlo cuando tú hablas de tu programa de radio, porque no hay cosa más desagradable que venga alguien tocando puertas de lo más alto diciéndote no puedes hacer esto, por favor habla de esto. Esas sugerencias yo creo que matan la creatividad. Claro. La única vez, y eso también ahorita no quiero saltarlo, la única vez que estando en Radio Martí, al menos a 1800 online, la dirección de la entonces dirección de la emisora, pues sí nos llamó la atención, fue cuando invitamos a una actriz porno, a Yadira Castro, que no fue a hablar de pornografía para nada, sino el programa trataba de las redes sociales y ella es cubana. Sí, es cubana. Y entonces muchas personas opinaron en contra y bueno, hasta se nos pidió que pidiésemos disculpas por usar el programa para invitar a este tipo de personas. Te la comiste. Entonces, bueno, pues yo siento que no. Yo siento que no, porque fíjate, en Cuba es ilegal la pornografía, pero aquí no. No es ilegal la pornografía, será ilegal otras cosas. Sí, pero usar un medio federal para promover a un artista. No estaba promoviendo. Si le das una voz, es promoción. Estaba únicamente mostrando a una persona que usa las redes sociales, y esa es la intención del programa, las redes sociales para promocionarse o para conversar o para llevar un discurso político o para un acto comercial. Y ese era el punto también de una actriz porno, al menos de mi manera. Bueno, ahí tengo que darle la razón a Radio Martí. Ya. ¿Por qué censuras también ese tipo de cosas tú? ¿Tú que eres tan abierta? Pero bueno, yo no tengo el poder de censurar a la gente que quiera hacer porno, yo no tengo ese poder. Pero teniendo en cuenta, de nuevo, que es una agencia federal, no podías darle voz a una persona que su oficio violaría las leyes de Cuba, porque, de nuevo, tu programa se escuchaba dentro de Cuba. Y sí, ahí hay su historia de que si en la UCI hubo estudiantes que hicieron pornografía. No, pero eso es ilegal. Pero eso es ilegal. Yo no puedo promocionar las cosas ilegales, pero las cosas legales. Pero existe también y son maneras de utilizar una idea de las redes sociales. Que sí, ahí está la ley en contra de la pornografía, pero existe la impresión de que como que ya eso se ha relajado, como que las leyes ya no son tan estrictas, de nuevo como las agrupaciones civiles no gubernamentales están al margen de la ley, pero realmente nadie les hace nada. Entonces, en Cuba se han relajado muchas normas que aunque estén escritas, prohibidas específicamente en letra, en la práctica no se hace nada. Sí, es cierto, se han relajado muchas normas, aunque de todas maneras en cuanto a libertades civiles y a derechos humanos no se ha relajado nada, porque todas las semanas le caen a palos a toda esa gente que está dejando su casa, su vida en las calles, la verdad. ¿Cuál gente? Las damas de blanco, por ejemplo, los disidentes, hay muchísimos no es la palabra, pero sí hay varios microempresarios, estos llamados cuentapropistas, que están siendo sancionados y están siendo reprimidos únicamente por estar ejerciendo su labor, al margen de que robando. Los empujan, de que no están robando. Cuentapropistas saben que no tengo problema. No están robando. Que como no hay un mercado mayoristas, tienen que ir al mercado negro. Entonces, ¿quiénes son los que obligan a que estos cuentapropistas tengan que ir al mercado negro? Hay dos males. Entonces, yo puedo entender que ciertos niveles de corrupción, llamémoslos así, o de delincuencia, pues tengan que ser sancionados. Sí. Pero si es el gobierno en que empuja
a que los cuentapropistas tengan que comprar determinadas cosas por fuera o tengan que acaparar determinados productos para venderlos en sus establecimientos, pues más bien el sancionado no debería ser el cuentapropista, sino también debería ser el gobierno. Pero eso comencé diciendo que para mí lo primero que había que cambiar... Es un tema. Por eso te comencé diciendo que para mí lo primero que había que cambiar en Cuba era la ley. Claro. La Constitución, porque de ahí partiría todo lo demás. Todas estas menores preocupaciones, claro. Pero bueno, lo que estaba diciendo que sí, las damas de blanco, querramos o no, nos gusten o no, como grupo, pues realmente sienten bastante la presión de la represión en Cuba. La situación de las damas de blanco, a mi juicio, se ha vuelto en una maquinaria fácil para ganarse visas, porque honestamente ese paseíto por la Quinta Avenida yo le he dado y es comodísimo, es sabroso caminar por Quinta Avenida, por Miramar, que simplemente son casas lujosas y llenitas de diplomáticos. Y mira, el problema está en esto. Las personas en Cuba tienen que tener el derecho a poder sacar una licencia para manifestarse, porque todo eso está ilegal. Absolutamente, pero en un país libre sí, pero en Cuba no se lo permiten, ellos lo piden. Hay que arreglarlo. Yo me considero que fui muy amigo, y la amo, y donde quiera que esté, allá en el cielo, o donde esté, la seguiré queriendo, de Laura Pollán. Y yo personalmente fui varias veces a las caminatas con las damas de blanco. Estuve en Quinta Avenida, estuve en la Iglesia de la Caridad de Cobre, estuve en varios lugares con ellas y le visitaba en su casa, testigos hay muchísimos. Y a ver, es cierto, no te quito la razón en cuanto a que ciertos y determinados elementos de no solo de las damas de blanco, también de cualquier otro grupo opositor o también de grupos artísticos, pues se han involucrado, han querido involucrarse en eso únicamente para una visa. Totalmente entendible, pero no todos son así. No todos son así porque yo no creo que Laura Pollán, a quien conocí mucho, haya estado en ningún momento consiguiendo visa, ni haya estado en ningún momento, y casi puedo poner las manos en la candela, cosa que hago muy poco por las personas, pero por esa señora sí. Yo la apoyé. Yo apoyé a Laura Pollán. Yo incluso asistí a la marcha que convocó Gloria Estefan hace un par de años para... pero yo lo hice en Cuba. Las damas de blanco. Entonces, la conocí, eso fue realmente, porque el otro día alguien me estaba preguntando en las redes, ¿qué tal de una reunión que habían convocado para este domingo? No asistió nadie. Rara vez este exilio ecléctico o la emigración, rara vez esta comunidad cubana se ha unificado, al igual que la disidencia en Cuba allá. O sea, tenemos ese un mal, eso es un mal, pero legendario. Rara vez yo he visto una manifestación unida entre los cubanos como aquella vez por las damas de blanco, que todo Miami parecía, todo el mundo vestido de blanco, parecía ser un ejército, la gente en la calle continuamente estaba haciendo la broma que parecía santeros. Yo lo vi estando en Cuba. Un ejército de santeros. Yo lo vi estando en Cuba y me emocionó muchísimo. Fue emocionante porque me gustó, porque estábamos como unidos en algo muy sencillo, no presos políticos. Mira, el tema de los presos políticos es algo muy sensible. Y siempre tanto hay una persona diciendo, quiero que saques inserta el nombre, sea el que sea, sácalo del calabozo porque él no ha cometido ningún crimen, sencillamente estaba pensando y expresándose libremente. Siempre tanto hay un preso de conciencia, hay que abogar por él. Claro, tú sabes. Como Lula, por ejemplo, que es un preso de conciencia actualmente. Y ahí te lo tiré por la izquierda, porque no hay pruebas contra Lula, pobre Lula. Bueno, pobre no sé, eso habrá que probarlo, la justicia para eso está. Es que la justicia el juez ha dicho que no le hacen falta las pruebas. Es como una corazonada que él tiene ahí. Es un juicio político, porque no hay pruebas. Latinoamérica es bastante complicado en el tema de la corrupción. En el tema de la corrupción. De ambos lados. No, yo estoy diciendo Latinoamérica, no estoy diciendo que la derecha sea más corrupta que la izquierda ni al revés. Pero la verdad, es el mundo entero. En Europa, en Estados Unidos, la corrupción. Ya, pero en Latinoamérica es endémica. Hasta Chirac, a mí me encantaba Chirac y Sarkozy. Presidentes europeos que le enseñan, tú sabes, que una educación impecable de ahí de Europa, y también roban. Es humano. Desgraciadamente. Será humano, pero hay que condenarlo. Absolutamente, absolutamente. Entonces, por eso te digo, puedo estar o no de acuerdo con la política de Lula da Silva. Ahora, si se le prueba o se le ha probado algún tipo de acto de corruptela,
pues que sea sancionable. Y eso a mí me encantaría, no porque lo metan preso, sí, sino porque sienta un precedente como lo marcó cuando metieron preso a Collor de Mello. De hecho, yo creo que Brasil en eso va a puntera, en meter preso a sus presidentes, a sus expresidentes. El problema es que la propuesta... Yo soy muy de acuerdo en la política sí, de la transparencia. De acuerdo. O sea, y eso es a lo que se cierra. Déjame ver que tú andas. Absolutamente, y como en otros países escandinavos donde las personas pueden entrar a través de internet y ver incluso el patrimonio que tiene esa persona, cuánto gasta, cuánto come, cuánto esto, cuánto, y entonces si quiere ser político, bueno, pues no solo es para lucrar, también es para cumplir determinadas reglas y que yo esté pendiente de lo que tú haces. Eso me parece a mí perfecto. Te iba a comentar, sí, yo conocí, que me hablaste de como si fueran santeros por la calle. Eso era un chiste, pero yo sé, tú no estabas diciendo. Yo sé, no, y te voy a contar, yo cuando andaba en mi burbuja en Cuba, pues varias veces pasaba por Quinta Avenida de camino a un restaurante muy famoso que hay allí, que se llama El Aljibe, que a mí me gustaba muchísimo, en 26 y Séptima. Pero bueno, yo pasaba por Quinta Avenida y veía siempre un bulto de personas vestidas de blanco y yo creía eso, yo creía que era una convención de brujeros que había allí. Y un día llegué al aljibe y dije, oye, hay una gente ahí haciendo brujería allá abajo en la iglesia al lado de la Santa Rita y eso, qué raro, ¿no? Y me dijo una persona, no, esas son las damas de blanco. Así fue la primera vez que escuché de las damas de blanco. Y bajé caminando, era muy cerca. Y cuando estaba llegando, había una persona de la seguridad del Estado, a quien conocía en ese momento, y me dijo, vete de aquí, que esas son las damas de blanco. ¿Te mandó circular? No, para nada. Desde su punto de vista me estaba protegiendo. O sea, vete de aquí, que aquí estamos nosotros aquí chequeando esto, tú no tienes que estar haciendo nada. Tú eres hijo de fulano, estás en tu burbuja, salte de aquí. Eso me llamó todavía más la atención. Una curiosidad, ¿policías o sí, oficiales normales, sabían quién tú eras? Sí, claro, por supuesto. Entonces me llamó más la atención y entonces fui allí y conversé con ellos y así conocí a Laura Pollán, a Mercedes Fresneda, a todas ellas ese día. Y cuando estaba conversando con ellas, que me comentaron por qué lo hacían, lo que estaban haciendo. Y la verdad me enamoré de la historia. Me enamoré de su historia y yo creo que crearon un parteaguas, al menos en mi cabeza, desde el punto de vista de las relaciones para con el gobierno, porque ver a aquellas mujeres que con un uniforme blanco, o sea, con nada, vestidas de blanco, con un gladiolo en la mano y protestando porque sus maridos o sus amigos estaban presos, eso, y te digo de verdad, me enamoré literalmente porque vi la historia de Romeo y Julieta en este siglo. O sea, una mujer protestando únicamente porque le liberen a su marido. Entonces, mira, yo no siento que... Para mí las damas de blanco, para mí personalmente te digo, son incuestionables, son intachables, no me gusta. Aunque no... Pero es que yo siento que ellas se han desviado del propósito porque, bueno, yo las apoyé totalmente cuando pedían para la liberación de sus esposos. Pero en la medida que fueron pasando los años, cuando Laura Pollán incluso dijo que querían ellas encender una llamita de la rebelión, ellas como que a mi juicio se fueron desviando y ya cuando tú ves a Berta Soler diciendo que está de acuerdo con las sanciones, claro, porque tú te estás librando de las sanciones, porque al una persona tener un X modo de vida que te libras de la dependencia, la libreta y todas estas otras, estos incidentes de la vida cotidiana cubana que te agobian, cuando ya tú te libras de esa clase social, tú no puedes sencillamente tener el egoísmo y decir, pues que sigan las sanciones, vamos a seguir apretando. O la esposa de Rodríguez que dijo que hizo un gesto así de violencia, de que sí, bombas. Rodríguez habló de que sí, Yugoslavia. Eso no vale. Tú no puedes pedir, incitar a la guerra. Y por eso esos son los incidentes que a mí me motivaron para hacer un video a favor de la paz con un casco de guerra para decir, necesitamos tener la fuerza para luchar contra todos aquellos que quieren echarnos a fajar y provocar una guerra civil dentro de Cuba. O sea, ese es el enemigo. Rodiles. No, yo no dije eso. No, te pregunto. Yo digo, todo aquel al que le sirve el traje, no que se lo ponga, todo aquel que incita a la violencia
porque hablando la gente se entiende, no hay necesidad de llamar a un tercero, ni comprar armas, como han hecho tantos aquí, para ir en sus barquitos a... Hoy es el aniversario, ¿verdad? De Playa Girón. Mañana, sí. Supuestamente 15, 16, sí, hoy y mañana. Sí, porque anoche, bueno, de madrugada... De hecho, la prensa cubana está dando todo el tema, sí, claro. Eso, Girón, Valle de Cochinos, este incidente estuvo así de llevarnos a una guerra civil. Y yo te digo que eso sería lo más trágico, porque el cubano no conoce, no sabe qué es lo que es ver a otro cubano con los sesos reventados en la calle. Ni quiero que suceda. Exactamente, pero siempre es un peligro latente y hay que tener como un sistema inmunológico de protegerte de aquellos que incitan a la violencia, porque lo que tenemos que tener es siempre un ambiente de paz para poder conversar. Porque hablando podemos resolverlo todo. Te voy a hacer unas cuantas preguntitas que, si quieres, dale. Si no lo soltamos, pero si quieres, no, pues entramos a ver a lo que están comentando las personas y dicen que gracias a todos por conectarse y por supuesto comparta si lo desea. Dice Baisel Telles, mi pregunta es la siguiente. Ojo, preguntas ofensivas, no es que no las voy a ni a leer. Mi pregunta es la siguiente. Si esa mujer no tiene ni el más mínimo conocimiento de la historia de Cuba, ¿por qué habla, chico? ¿Y quién es aquella persona que capaz de decir quién tiene conocimiento y quién no? Si quieres contestarle, tú lo preguntas, pero es que yo estoy cansado de ver eso. Esos son, mira, hay como una lista de frases cliché. De la frase, los clichés de la frase. ¿Y quién eres tú? Cubana, una cubana con buenas intenciones, que la verdad es que sería trágico que una persona que no domina la historia de Cuba, como he conocido a algunos que no tienen ni idea de quién era Menocal, de quién era Pío Socarrás, gente que no tenía ni idea de qué es lo que era el sublevamiento de los sargentos, gente que realmente los pobres no han tenido el chance de leerse la historia, porque la verdad es un tema aburrido y no hay tiempo para eso cuando tú eres pobre y tienes que levantarte a las 5 de la madrugada para irte al trabajo. Entonces sería injusto a las personas que no tienen chance de estudiar la historia que no pudieran tener una opinión, ¿sabes? Claro. Los ignorantes, los analfabetos, tienen derecho a opinar. Pero tú no lo eres un analfabeta. No, yo creo que yo sé escribir, yo creo. Por ahora. Por ahora, poquito, yo creo. No me he dado Alzheimer ni nada de eso. Bueno, yo cada vez que me dicen que no sé nada del tema, siempre respondo que yo... Son historiadores al parecer, ¿no? Bueno, especialistas. Eso se deben sentir así. Deben ser todos doctorados, maestrías. Yo siempre me enorgullezco de decir que una vez escuché a alguien muy inteligente decir, o no lo escuché, lo leí, claro que no lo conocí, todos sabemos quién es, decir, yo solo sé que no sé nada. Y yo estoy peor que ese, porque yo no sabía ni que no sabía nada. Yo estaba peor que ese. Pero bueno, en fin, los opositores, muchos quieren visas, lo mismo más o menos que estás diciendo tú. Pregúntale su opinión sobre, dice Raúl Pérez, pregúntale a Yadira su opinión sobre la dictadura cubana. Pero eso es muy genérico, ¿no? Una pregunta muy abierta. ¿Qué crees de una dictadura? ¿Qué es una dictadura? Una pregunta típica que le hicieron a Chávez. Eso no es una dictadura, ¿no? Di sí o no. Las preguntas de sí o no, que no es el caso. Yo sé que la pregunta es simplemente abriendo, bueno, ¿qué te parece la historia de la humanidad? ¿Tienes 7 horas aquí? No. Pero yo te digo, los errores que se cometieron en la Cuba del pasado y que algunos errores se están cometiendo ahora, yo tengo la esperanza de que todo tiene solución. O sea, ante todo, porque a veces uno se agobia cuando tú lees las cosas oscuras del pasado y te involucras emocionalmente y vas al Versailles y hablas con alguien que le expropiaron una granja o le expropiaron una sombrilla. Cuando tú lees esa historia, tú te quedas así, tú dices, esto no va a llevar a nada, vamos a pasar la página y construir, que yo creo que los niños, los pioneros de hoy en día, que a mí, por cierto, acá rato me dice que soy pionera, yo ni fui pionera. ¿Cómo que no? No. ¿A qué hora saliste? ¿A qué edad saliste? Tenía 6 años, pero yo no fui pionera. De hecho, yo me aprendí... ¿Tú fuiste a la escuela? A mí me pusieron en una escuela para aprender a leer y escribir ¿En una escuela primaria? Pero era 5º grado. ¿Cómo que quinto? Sí, porque mi mamá tenía una amiga que ¿Quinto grado con 6 años? Porque querían, o cuarto o 5º grado, porque querían asegurarse de que yo aprendiera. Pero tú eres un genio, porque a los 5 años fue que yo empecé preescolar. Pero es que se hizo así para que yo pudiera aprender el español
que te digo, otra crueldad de las redes, que la gente siempre se está metiendo con mi manera de hablar. Yo no me burlo de las personas que aprenden el inglés malo, ¿ok? Yo no me burlo de eso, que la cosa, yo paso trabajo con... Que le digo, mira, vamos a hablar español, que te entiendo mejor. Pero mira, te digo, cuando la gente últimamente... ¿Te preocupa que se burlen de tu español? No es que me preocupe, simplemente te digo que eso no le hace bien a los comentaristas que hablan de el aspecto físico de las personas, de cómo hablan. Bueno, pero de tu aspecto español. físico, ¿quién va a hablar? Por favor, si eres hermoso. No, se habla de todo. Me han dicho enana. Bruja, mala pintora, monstruo, hija de Satanás. ¿Ah, a sí? mí me han dicho que soy el diablo. ¿Así? Y me citan. ¿Así y de dicen, va de retro? No, sí, acá rato. Acá rato en Twitter, Facebook, tú quieres, que hay personas desconocidas que vienen y te recitan los textos Los antiguos salmos, y claro. te dicen, y el diablo vendrá a ti en forma de mujer joven. Entonces, mira, te digo, ese daño le hace a la persona que comenta porque está automáticamente legitimando los ataques físicos y eso no le conviene a nadie. Porque yo creo que al final de la vida de una persona, tú te quedas a sola con tu conciencia y te debe pesar todas esas veces que te dejaste arrastrar por la masa, que fuiste un Vicente, un odiador más, y no fuiste un individuo de principios, de criterios propios. No se puede ser Vicente, no. No, para nada. No. ¿Y para ti qué cosa es un individuo con criterios propios? El criterio propio es, ante todo, inculcado, yo creo que en la niñez, cuando tú eres muy pequeño, que viene la abuela. Ahí el libro de Hillary Clinton, de cierta manera, sí tiene razón, de que toma una aldea para crear un niño, un proverbio africano. De cierta manera, sí. Todos, en los primeros 5 años, todo el mundo hace una influencia y es muy bueno. Por eso es que yo apoyo, que yo trato de que siempre la familia cubana quede bien parada, porque hay unos cuantos intelectuales que le encanta tirar a la familia cubana por el piso, porque el ciudadano... ¿En qué sentido? Bueno, la cultura popular esta de hablar mal de la familia, que si los padres son malos, o el odio generacional, una serie de críticas que se hacen. Pero degradaciones familiares, personales, sí hay bastante dentro de Cuba últimamente. La familia, los valores más tradicionales de la familia se están siendo erosionados, no solamente por la y no solamente en Cuba, cubana, es mundial. No solamente en Cuba. Es mundial, exactamente. Pero el ciudadano empieza, su formación no es cuando va a la escuela. Su formación empieza en la cuna, cuando hablan sus padres, los vecinos. La educación. Los vecinos en Cuba te educan. Sí, Un claro. vecino, hasta las maestras te dan cogotazos. Claro. No, tanto educan que incluso muchos son chivatos porque los inculcaron. Dime qué es lo que está haciendo tu vecino, dime qué es lo que está haciendo tu vecino y le han inculcado la chivatería. Pero claro, no es el tema, no son todos. No son todos para nada, eso son excepciones. Yo sí respeto que sí, claro que se ha perdido un poco determinados valores, pero ahí están en gran parte de la población cubana y creo que en la mayoría ahí están. Sí, hay una buena resistencia dentro de las comunidades cubanas sobre qué es lo que es el bien, qué es lo que es el mal, qué es lo correcto. Pero yo digo que para contrarrestar los vicios de este occidente decadente, tal y como conocemos, yo creo que en Cuba hace falta, ya llevo años diciendo esto, aunque me digan cursi, pero ¿por qué decadencia? Si cada día el mundo está mejor, siento yo. No te vayas a poner, tú tienes 30 años, no te vayas a poner como mi abuela que decía, este mundo está acabado, la juventud está perdida. Si tú no alertas sobre los males, vas a terminar teniendo en Cuba una crisis del opio, tal y como la tenemos en Estados Unidos. Que la juventud estadounidense, que son miles de personas, que como no saben superar sus frustraciones personales, se van a refugiar en las drogas. Que están usando hasta sedantes para elefantes. Cualquier cosa que pueden agarrar y después terminan en los morgues y hay un montón de cadáveres que se están apilonando en los pueblos estos pequeños porque sencillamente no hay infraestructura para lidiar con tantos cadáveres jóvenes. Entonces los males siempre están, pudiéramos decir que siempre hubo males, ahí estuvo Sodoma y Gomorra, antigua, ahí estuvieron los griegos, los romanos, Calígula, que practicaban todos los emperadores esto, la pedofilia. Pero el problema está cuando tú quieres legalizar la pedofilia, que hay sus intentos. Y eso son cosas que si tú tienes un mínimo de decencia, tú tienes que condenarlo porque va creciendo. Claro, en Cuba, según tu punto de vista, ¿sí? ¿Te gustaría que saliera de la moratoria la pena de muerte? ¿Que se aplicara la pena de muerte o no?
¿O estás en contra de esto? Esto es una discusión muy sensible que de nuevo... no, para nada, son puntos de vista. Son puntos de vista. Por ejemplo, yo estoy a favor de la pena de muerte. Yo no estoy en contra de la pena de muerte. Es sensible ¿Por qué? Bueno, porque he conocido personas que le han violado a una hija y entonces tengo que sensibilizarme con el odio totalmente entendible de esa persona. Pero te digo, cada vez que a amistades de izquierda yo le he dicho, porque ha surgido el tema, bueno, ¿y qué tal la pena de muerte? Yo he dicho, no, yo estoy a favor de la pena de muerte. Porque yo sé que ahí están los maratruchas. Y además que exista la pena de muerte. Hay personas que no tienen barreras y tú necesitas castigar. Ya, pero además que exista la pena de muerte no quiere decir que van a matar a todo el que esté a fusilar, a todo el que caiga preso, por delitos menores o por no sé qué. No, son dos. La pena de muerte para los delitos que la lleven, nada más. Yo no estoy diciendo que cada vez que usted lo meta preso, para adentro, para la cárcel y de ahí para el paredón. No, para nada. Pero sí, determinadas personas, el mundo estaría muchísimo mejor sin ellos, creo yo. Cuba se fue de un extremo, el gobierno, de un extremo a los anteriores fusilamientos de hace décadas, que se explota bastante el tema del fusilamiento. Hay un montón de gente aquí que hablan de Miami que le tienen fusilados y habría que ver. Dame el nombre y el apellido. Ahora, el tema de los fusilamientos es un capítulo oscuro de nuestro pasado, pero ahora estamos en el otro extremo, que yo he oído de unas anécdotas de barbarie que yo me pregunto cómo es que dentro de un par de años, y si tienes buena conducta, se te reduce más aún la condena, un asesino pueda caminar libremente por las calles, dando un pésimo ejemplo de qué es lo que es la justicia cubana. Lamentablemente sí necesitamos la pena de muerte, siempre tanto el ser humano le dé de vez en cuando rienda suelta a sus más bajas pasiones. Ya, la homosexualidad, como el punto de matrimonio gay, ¿lo aprueba? ¿No? ¿Cree que es inmoral? Yo estoy a favor del individuo homosexual, porque conozco personas que sufrieron mucho. Mira, en la época de antes, por ejemplo, que les tiraban piedra en Cuba, hay un machismo en Cuba que es fatal, porque en muchos casos se burlan del homosexual, pero practican la homosexualidad, porque se creen el hombre de la pareja. Entonces, hay mucho descaro y abuso contra los homosexuales, pero yo no puedo estar a favor del matrimonio homosexual, porque para mí el matrimonio, aunque parezca por eso yo te decía, yo tomo de la extrema derecha también. No, perfecto, es tu opinión, yo la respeto. El matrimonio es exclusivamente una unión entre un hombre y la mujer, punto. Desde el punto de vista religioso te va. No es religión, yo creo que Bueno, de ahí surge la idea de este matrimonio y tal. Pero hablo de la unión consensuada, ¿no? Que se unan y que se pongan lazos legales. Y te digo porque yo sí lo defiendo muchísimo, porque son puntos de vista nada más. Sí. Yo sí lo defiendo muchísimo, primero porque en mi familia hay muchos gays. Segundo... Pero eso es casi toda la familia cubana. Casi toda la familia cubana tiene un gay. Bueno, qué bueno, ¿no? Qué bueno. Es que yo lo que estoy en contra, realmente, es de la separación. Que por qué vamos a llamar a unos gays y a otros heteros. No. Yo estoy en contra de todo. Somos humanos y punto. Me da igual. Si se quieren casar dos mujeres, porque se casen. Si se quieren casar dos hombres, porque se casen. Si se quieren casar, porque aprobar el matrimonio gay no quiere decir que todos nos tendríamos que casar con gays. Pero lógico. Entonces yo sí perfectamente defiendo muchísimo el matrimonio gay. Ya casi últimamente me estoy convirtiendo en heterofóbico, porque ya lo que casi a veces me cuesta trabajo entender es a los heteros cuando hablan de una comunidad. Pero tú tienes que tener en cuenta que esto es un experimento de muy poco tiempo. No, yo no creo que sea un experimento. Yo creo que están utilizando a la minoría homosexual y de la minoría que quiere tener una boda. Estas personas, en mi opinión, están siendo utilizadas porque la izquierda sencillamente ya abandonó a la clase trabajadora. O sea, gusta. Ahora, está muy políticamente correcto defender estas causas bonitas del matrimonio homosexual, el inmigrante, la feminista, la ecología. Son temas que ocupan mucho las mentes de izquierda, pero que realmente, yo te digo, la derecha se la ha llevado la mejor, porque ahora la derecha es la que dice que sencillamente está a favor de la familia, a favor de la prosperidad, de los derechos individuales, de la libertad de expresión. Yo te digo, sí, pero a veces eso es más atractivo. Pero la mayoría, sí, la derecha es mucho más atractiva. Ya, pero la mayoría de las veces son frases hechas, porque el mismo Raúl Castro se nos vendió, y muchísima prensa, y muchísimas personas, incluso opositores de él, lo llaman un hombre familiar. Sí. Y yo recuerdo personalmente, porque sí lo conozco personalmente,
Yo recuerdo que en algún momento no quiero decir el nombre, pero uno de mis familiares más cercanos tuvo un problema de drogadicción en Cuba. Se hizo adicto y estuvo ingresado. Y yo recuerdo que mi padre, siendo vicepresidente y siendo comunista y siendo todo eso que la gente le endilga, o lo era, o como quieran ustedes, esos puntos, criterios de cada cual, iba todos los días al hospital donde estaba ingresado esa persona, familia mía, Sí. y se reunía con los médicos. Él fue el que llevó a esta persona al hospital personalmente. Él iba todos los días, comunicaba, hablaba con los médicos, con los pacientes, con ellos mismos. Y Raúl Castro tuvo, sobre la misma época, una de sus hijas, que tampoco voy a decir el nombre ahora, que cayó en problemas de alcoholismo, serio. Y Raúl Castro nunca llevó a esta familiar a médico, nunca se preocupó él. Sí, mandó médicos, mandó escoltas, mandó secretarios, mandó todo eso, pero nunca lo hizo personalmente él. Y eso a mí, por personalmente, me deja mucho que desear de ese criterio y de ese Raúl Castro que a veces queremos pintar como un hombre familiar, que para mí no lo es. Pero Los bueno, jefes de Estado usualmente no lo son. Es muy raro que tengan el tiempo para dedicarse a la familia. bueno, yo he escuchado de dictadores incluso, que sí han sido hombres muy familiares. Solamente es la imagen que ellos quieren dar. Decir, mira, nosotros somos la fuerza conservadora, aquí tenemos los niñitos y el perrito, no puede faltar el perrito, una alfombra bonita, los niños angelicales. Pero eso usualmente es propaganda. Usualmente los jefes de Estado se mantienen en el poder porque tienen abandonada la familia. Tú, mujer, hazte cargo de esos niños que me sacaste, ya. Porque ni siquiera toman un papel muy activo en la creación. No soy capaz de generalizar tanto así. Pero bueno, Yo no estoy generalizando, hay sus excepciones, hombre, pero es la tendencia. la tendencia es que ocupen mucho tiempo de su tiempo trabajando en escupir sus imágenes a punto de Más aún si quererlas toman poner un papel tan pero no protagónico siento, dentro de la yo sociedad. siento que los familiares es más de personas, más de individuos, no ¿Cómo tanto persona? Sí, tú eres una persona familiar, tú eres o no una persona familiar, al margen de lo que tú quieras vender. Tú puedes mañana tomarte la foto con tu abuelita, tu mamá, tu tía, tu no sé qué, tus hermanos, tus hijos, tu perrito, tu gatico, la hierbita y tal. Pero esa es la imagen. Sí. El tú como tú eres, yo siento que a veces lo desconocemos. Y entonces es muy difícil juzgar a una persona si es familiar o no porque sea jefe de Estado y punto. Sí, pero uno deduce por la lógica. Y más en Cuba que Fidel y Raúl tomaron tanto. No, Fidel sí. Se involucraron tanto. No, Fidel sí. Fidel era un psicópata que no tenía nada que ver con la familia, ni le importaba ese tema. Es más, yo creo que ese tema lo tenía suspendido y no le importaba porque se pasó la vida escupiendo, creo yo, la imagen para clavarle la historia y de alguna manera la clavó. Bueno, más que en la historia, en la piedra. Pero bueno, ese es su punto de vista. Yadira, muchísimas gracias por estar Fue un gusto. acá Mi gusto, mi placer. Gracias por invitarme. Juan al Medio. Me encantaría que vinieras cada vez que tú quieras. Este es tu espacio, cuando quieras. He disfrutado mucho con nuestra conversación porque aprecio mucho tu respeto y tu postura. Me pareces una persona natural, que eso es difícil de encontrar, ¿no? Los engavetados de que uno me tengo que mantener fiel a mi postura. No, lo más bonito es cuando hay alguien que esté dispuesto incluso a cambiar de idea porque le aporten un argumento. Y entonces, o sea, querer ser incluso convencido de algo, estar dispuesto, ser incluso vulnerable. Yo todos los días salgo a la calle. Bueno, primero le digo a mi esposa, todos los días intento ser más plural y más incluyente. Y sí, todos los días salgo iba a decir con el cabello porque eso no lo tengo, pero con la cabeza más abierta para que entren todas las ideas posibles y que me convenzan de todo lo que yo no conozco. Bueno, está funcionando porque se capta que tienes esta actitud y muchas gracias por invitarme a tu programa, lo disfruté. Nada, mañana nos vemos aquí en Juan al Medio, si Dios quiere y el diablo lo permite. Chao, chao.
Si te gustó Juan al Medio, compártelo en tus redes sociales. También suscríbete a nuestro canal de YouTube y a Diario Las Américas.